Buenas tardes, vamos a dar inicio a esta nueva sesión de nuestro curso de resiliencia aplicada. En este caso tenemos la sesión número 3, ¿no? Continuamos con esta experiencia que tiene que ver mucho con la reflexión, pero también con la práctica. Y es lo que vamos a ir profundizando cada vez más. Por eso, ojalá en las próximas sesiones tengamos más participantes en vivo, porque sí nos hace falta el diálogo y la confrontación. De todos modos, pues le damos la bienvenida a todos y a Verónica por el trabajo que podamos hacer esta tarde. Gracias y comenzamos. Ok, perfecto. Gracias, Diego, por la introducción. Los y las saludo a todos y a todas. Estamos en el tercer encuentro. Les recuerdo que la idea, ¿no? El objetivo de este ciclo de encuentros es que al final puedan ustedes crear, ¿no? Presentar, elaborar una acción, un proyecto que tenga como línea transversal la resiliencia, ¿no? Entonces, es también este ciclo de encuentros de resiliencia aplicada van a que ustedes aprendan cómo poder incorporar el enfoque de la resiliencia en la proyectación, ¿no? En lo que es el ciclo del proyecto también. Entonces, este es un curso un poco distinto a otros que quizás ya hemos hecho porque junta estas dos líneas de lo que es el ciclo de proyecto con lo que es el enfoque de la resiliencia y cómo hacerlos dialogar, digamos, cómo construir estos proyectos con enfoques resilientes. Y por lo mismo, al final de todo este proceso, la idea es que ustedes creen, ¿no? Elaboren efectivamente un pequeño proyecto que tenga este enfoque de resiliencia. Entonces, por eso es importante la participación y estas pequeñas tareas que yo también les voy dejando clase a clase, porque claramente los proyectos que ustedes presenten van a ser evaluados bajo, digamos, la modalidad que estamos trabajando. Por lo tanto, ustedes pueden presentar un proyecto maravilloso, pero si no tiene este enfoque de resiliencia, te queda cojo. ¿Okay? Así que eso es. Y cada uno de los pasos que vamos a ir haciendo va para simplificarles a ustedes el trabajo final, va en esa línea, ¿no? Para ir acompañándolos en todo lo que es la incorporación del enfoque de la resiliencia en sus acciones proyectuales. Y por lo mismo fue una de las razones por la que la clase, el jueves anterior decidimos correr la sesión, ¿no? Para el día de hoy, porque es importante que ustedes sí estén y participen. ¿Okay? Entonces, dicho esto, yo revisé rápidamente un poco lo que fueron el trabajo de la clase, digamos, 2, que era relacionado con los factores de riesgo y de protección para la resiliencia, ¿no? Que ustedes tenían que completar la tabla de factores de resiliencia y de factores de no resiliencia, focalizado para niños, niñas, adolescentes, familia y entorno. En general, no, a grandes rasgos, estaban bien los trabajos. Mis comentarios, voy a mostrar algunos, ojo, voy a tratar de que sea lo más anónimo posible, pero aquí estamos, digamos, este es como un laboratorio, así que este es el momento de hacer y de aprender también. No son errores, pero sí se puede mejorar, ¿ok? Y un comentario general, transversal a todos los trabajos, tiene relación sobre todo al momento de identificar los factores relacionados con los niños, niñas y adolescentes, ¿ok? Muchas veces es fácil identificar factores que no dependen generalmente de los niños. Me explico. Tener, no lo sé, acudir al profesor, ¿no? O que está al centro socioeducativo, ir al centro socioeducativo. Ok, esos son factores de protección importantes, pero no nacen directamente del niño, niña, adolescente. Si ustedes recuerdan en relación al tema de la participación de la que hablábamos, creo que es importante que ustedes hagan ese trabajo de reflexión, de tratar de agudizar la vista, digamos,
para que identifiquen factores tanto de riesgo como protección, ¿ok? Pero que efectivamente emergen, da al niño o niña adolescente más que del entorno. Esos del entorno van puestos después, ¿ok? Incluso si para ustedes es más fácil, el entorno lo pueden dividir en dos categorías, una que sea el entorno entendido como el centro, ¿no? Como ustedes como organización, y otro que sea el entorno, digamos, más amplio, ¿no? El contexto sociocultural en el cual se mueven eh, estos niños o niñas. Digo niños, niñas, adolescentes porque es el target con el que generalmente ustedes trabajan. Ahora, pueden hacer lo mismo trabajando, si, no sé, por ejemplo, mujeres trabajadoras, ¿no? O mujeres indígenas, se podría hacer lo mismo, pero mi consejo va siempre ahí, ¿no? Que efectivamente provengan de. Les voy a mostrar algunos ejemplos. Les voy a compartir toda mi pantalla porque para mí es más fácil. Por ejemplo, a ver, en este caso, aquí estamos hablando de factores de riesgo. ¿Ven mi pantalla, verdad? Imagino que sí. ¿Sí? ¿No los veo ustedes? Sí. Entonces, perfecto. Sí. Por ejemplo, en factores de riesgo, este grupo pone uso inadecuado de la tecnología de las redes sociales. Perfecto. Que está muy bien. Pero deseo de pertenencia, sí, y aceptación entre sus pares. Pero, por ejemplo, atención, recuerden que los factores de riesgo y de protección van siempre cambiando. Entonces, en este caso, por ejemplo, el deseo de pertenencia y de aceptación social entre sus pares, ¿es efectivamente un factor de riesgo o es un factor de protección? Quizás puede ser ambas, ¿ok? Recuerden que también hay factores que pueden ir en ambas categorías. Entonces, también esa es como una sugerencia. Ahora, por ejemplo, si vamos a los factores de protección, siempre en relación con los niños, niñas y adolescentes, vemos la autoestima, que creo que es un óptimo, es un buen factor de protección porque efectivamente emerge, digamos, desde el niño, una correcta gestión de emociones, ¿no? Y comunicación con familiares, amigos y staff, ¿no? De la institución, desde la que reciben apoyo. Y aquí vuelve de nuevo mi pregunta, o sea, la idea es que esto sea como un laboratorio de reflexión cuando ustedes lo hagan. En este caso, el factor de comunicación, ¿es efectivamente un factor de protección que nace desde el niño o quizás ese elemento sería mejor ponerlo en el entorno? Esas son siempre, digamos, detalles, ¿ok? Repito, no es que el trabajo esté mal hecho, sino que es necesario a veces, quiero poner acá, es necesario a veces, estamos para eso, ¿no? Para mejorar este tipo de detallitos. Aquí hay algunos que están muy bien, porque también, o sea, la cosa positiva que yo les quiero rescatar es que los hicieron contextualizados y eso está súper bien. O sea, como muy concretos de ese entorno, se nota leyéndolos, ¿no? Que es de ese entorno y que no fueron en línea general, ¿no? Por ejemplo, aquí ponen factor de protección, ¿no? Y esto está súper bueno como factor de protección, ¿no? La participación activa, ¿no? De los niños, o sea, efectivamente nace desde ellos, es un óptimo factor de protección que lograron identificar, en este caso el grupo, ¿no? Pero ojo, la participación activa no en general a todas las actividades, sino que la participación activa en el comedor comunitario solidario, ¿no? Súper contextualizado, así que eso es bueno, o sea, en ese sentido es un buen trabajo. Pero también por el otro lado siempre, yo les digo, atención, hay cosas que quizás habría que ponerlas en más de un lugar, ¿no? Como por ejemplo el riesgo de abuso sexual, el maltrato físico y psicológico. Son factores de riesgo para el niño, pero en el caso de la resiliencia, estos factores de riesgo no los pone el niño, los pone un entorno. Entonces, quizás podrían ir en ambas partes, ¿ok? Lo mismo, los roles, ¿no? En tareas domésticas.
¿no? Digamos, los roles impuestos en este caso, ¿no? Que se relaciona con el no vivir la vida de acuerdo a su edad, ¿no? Pero en el caso de los roles en tarea doméstica, claro, ¿qué los impone? Familia, entorno. Ujú. A diferencia de que sí, por ejemplo, dicen no vivir la vida de acuerdo a su edad. Eso es una cosa que, digamos, es la consecuencia de los roles, ¿no? Entonces, está bien que emerge de los niños y niñas. Eso es un poquito general, ¿no? Eh, en particular creo que está bien, digamos, analizaron su propio contexto, digamos, ¿no? Que en este caso es evidente que no está la red de mujeres, por ejemplo, también la red de mujeres que cocinan en el comedor solidario, la red de maestras, ¿no? De las unidades educativas, la red de voluntarios, la red de padrinos y madrinas. Perfecto, todos estos son factores protectores importantes, pero mi pregunta es, ¿emergen del niño o quizás estos factores quizás podríamos después recolocarlos, ¿no? Dentro de lo que es familia, entorno, o quizás el entorno podríamos dividirlo en una categoría que fuera el comedor solidario y ¿no? el, el entorno más amplio. ¿Okay? Eso es en rasgos bastante generales. Mm, También van todos un poco a lo mismo. En este caso, por ejemplo, ¿no? Em, espacio de talleres, por ejemplo, el espacio de talleres de capacitación, ¿no? Generar capacidades personales. Nace de los niños, quizás lo de los niños es, digamos, la predisposición a participar en estos espacios, pero estos espacios vienen dados desde un entorno. ¿M? Entonces, es siempre para afinar esos detalles, pero insisto, en general están, están bien. Ujú. Eso después nos va a ir ayudando a entender un poco mejor por ejemplo, acá grupos de madres que se organizan en el entorno, ¿no? Espacios protegidos, espacios de capacitación, apoyo mutuo entre familias, perfecto, ¿no? Espacios de recreación, ¿no? Aquí en lo que es factores de protección está bien. Ujú. Entonces, eso es. Y lo otro que los quiero felicitar es que no me pusieron, a veces, muchas veces uno pone como baja autoestima, alta autoestima, ¿no? Mala gestión de emociones, buena gestión de emociones. No es que uno tiene que compensar el otro, es lo que efectivamente ustedes ven en su realidad lo que hay. No es lo que yo quiero compensar, que a veces también sucede. Entonces, por eso en este caso los felicito. Y aquí también un poco, van todos un poco en la misma línea, ¿no? En este caso, si hablamos del niño, niña, adolescente, el empobrecimiento no es directamente un factor de riesgo, o sea, lo golpea, pero ojo, también tiene que ir, si va acá, tiene que ir también en el entorno, ¿no? Desnutrición, precariedad, delincuencia, fragilidad del sistema escolar, baja escolaridad. Pero ¿de cuántos de estos, mi pregunta es, son efectivamente, ¿no? Emergen desde el niño, niña, adolescente? Y acá, si bien familias amorosas y respetuosas es un óptimo factor de protección, quizás es un factor de protección que hay que poner debajo, ¿no? En las familias, más que en los niños, ¿no? Quizás en el niño uno podría poner eh, la conciencia de que tiene una familia que lo apoya, ¿ok? Y lo mismo, el saber a dónde recurrir, ¿no? Él sabe dónde recurrir en este caso, porque pone la presencia de ONGs de derechos humanos. ¿Mm? Las ONG en este caso van en el entorno, van un poco más abajo, pero quizás la conciencia de que el niño puede, sabe dónde recurrir, ¿no? Dónde pedir ayuda, eso es un factor de protección importante. ¿Mm? Eso a grandes rasgos, al revisar un poco lo que fueron los trabajos de ustedes, ¿no? Eh, y está bien. ¿Mm? Digamos, este trabajo lo van a tener que seguir mirando. Así que, digamos, no lo voten, entre comillas, no lo manden todavía a la papelera, sino que ténganlo por ahí porque va a ser la base para seguir construyendo el proyecto. Ahora, no sé si ustedes tienen algunas dudas, comentarios o reflexiones de lo que fue para ustedes este proceso de hacer los factores. A ver, yo quisiera decir
Un elemento clave es partir realmente de la realidad que tenemos, no partir de una teoría que queremos aplicar a la realidad. Creo que por ahí va una observación interesante que has dicho. Y la otra no es que el factor de protección es opuesto al factor de riesgo. Un factor de protección puede ser al mismo tiempo riesgo. O sea, solamente debemos estar atentos a ese contexto específico que significa ese factor en concreto, ¿no? Exacto, exacto. Yo creo que el tema de que un factor de riesgo no es la antítesis del factor de protección y viceversa, em, ustedes lo comprendieron bastante bien, pero aún podrían trabajar y aún podrían perfeccionar, digamos, toda la parte em, de reflexión en relación a estos factores que deben ser contextualizados de lo que ustedes ven, ¿no? Y siempre, sobre todo cuando se habla del niño y niña adolescente, cuáles son los recursos, o sea, qué ven ahí, ¿no? De, usted, de este niño o niña. Mm. Más que qué es lo que los demás hacen por él, sino que qué hace él por sí mismo. Que también es un elemento de relación a la participación. Roberto. Sí, quería mencionar que cada elemento es sumamente complejo, ¿no? Entender el ser del niño, creo que si tenemos claro la concepción misma y la concepción, ¿cuál es la concepción de ser niño? Creo que eso depende mucho de las culturas, depende de las normalizaciones que hemos hecho de los comportamientos, de las conductas. En América Latina se juega mucho con el tema de valores y con eso se orientan a los niños y se rompe esquemas de su concepción misma, ¿no? Entonces creo que esto ya es complejo, ¿no? Entender quién es el niño y cómo lo definimos en cada una de nuestras culturas, pueblos, comunidades, inclusive en nuestra familia, ¿no? ¿Cómo entiendo a mi hijo? ¿Cómo entiendo a mi alumno o estudiante? ¿Cómo lo entiendo? ¿Cómo lo reconozco? Creo que estos, parece muy general, pero creo que es una cuestión para poder entender la resiliencia. Lo segundo, el otro elemento que nos dejaba en la tarea era todo este tema de los espacios del niño también, ¿no? O sea, son espacios muy socializantes, tienen que ser, no sé si domesticables, socializantes, pero es interesante todos los espacios que hay, también reconocerlos y qué papel juegan, ¿no? Porque uno puede hablar de una escuela peligrosa o de una familia antidemocrática o destructiva para el propio niño, pero no, acá decimos, por ejemplo, en el Perú, la familia es la célula básica de la sociedad en teoría, ¿no? Pero es lo más descuidado, lo más estropeado, etcétera, ¿no? Pero ¿qué resignifica la familia para el propio niño? Creo que también, y todos los espacios, digamos, socializantes para el niño, escuela, la parroquia, esto colocarlo en salmuera también para definir estos factores protectores. Y lo otro, sí, es tajante, digamos, el entorno, ¿no? Los entornos culturales han cambiado enormemente después de la pandemia, han cambiado, digamos, en esto que llaman los sociólogos la posmodernidad también, ¿no? Entonces, por ejemplo, se habla de la posmodernidad, pero no nos hemos alejado del pasado, ¿no? Hay una conexión todavía con el pasado. Uno habla de cuestiones tecnológicas, pero hay raíces con el pasado que no nos permite hablar de posmodernidad. O sea, todavía estamos con sometimientos, semi-esclavitudes, por ejemplo, conceptualizaciones como el patriarcado, machismo, todas estas cuestiones que nos ligan a un pasado, pero sin embargo nuestro discurso es posmoderno, ¿no? Sujeto de derechos, sujeto activo del niño, ¿no? Entonces, pero tenemos raíces en el entorno muy fuertes que nos someten, pero nuestro discurso es mucho más ideal, digamos, abstractamente, ¿no? Entonces, perdón, creo que en este sentido, creo que la tarea nos ha despertado por lo menos mirar estos espacios y al niño mismo. Gracias. Gracias Roberto. Sí, efectivamente, interesante y también un poco lo que emerge de esta actividad. Al final,
hablamos no siempre, ¿no?, de los derechos del niño como sujeto activo de derechos, y de ahí está también el cruce con la resiliencia, ¿no? Porque la resiliencia lo que pone, en este caso, es al niño o a la persona, ¿no?, a ser protagonista de nuevo, ¿no?, a retomar el protagonismo de su propia vida. Entonces, en este niño sujeto de derecho, no objeto, y este niño protagonista nuevamente de su vida, ahí está la base de unión. Pero atención, después cuando estamos haciendo los análisis, porque al final esta forma de mirar nuestro entorno es hacer un análisis. Nosotros lo que estamos haciendo con esta actividad de los factores, estamos haciendo un análisis de contexto. Estamos haciendo un análisis de entorno no a partir de fortalezas y vulnerabilidades que generalmente, ¿no?, los FODA que uno llama, ¿no?, el análisis FODA, sino que con una mirada resiliente. Ojo, ¿se pueden complementar ambos instrumentos? Sí, absolutamente. Pero si ustedes se dan cuenta, en un FODA, ¿no?, en un análisis normal de contexto, uno pone la mirada a nivel macro. En cambio, a través de digamos, con la resiliencia, uno tiene que focalizarse en el niño, y muchas veces uno se va dando cuenta que cuando hay que poner dónde están los factores, ¿no?, de protección o de riesgo del niño, a veces quizás tenemos que volver a darle una vuelta y mirar con atención dónde están los que efectivamente emergen, lo que yo veo que emerge, ¿no?, de esta persona como protagonista. Y por eso también hablamos de la participación, por eso es importante, ¿no? Entonces, protagonismo, participación, sujeto, son, digamos, familias semánticas que se relacionan a lo que es la resiliencia, a lo que es el enfoque de derecho, por supuesto. Entonces, ¿y por qué les digo también de que esto lo sigamos teniendo, lo sigamos trabajando? Porque, ojo, atención, ustedes de este, digamos, análisis resiliente que hicieron de sus entornos, ahí es donde tienen, digamos, lo que va a ser un potencial objetivo de proyecto, pasando al tema de proyectación, ¿no? Generalmente uno, cuando habla de proyectación, uno hace, digamos, el árbol de los problemas, ¿no? Uno generalmente cuando hace, creo, lo vieron, imagino, en el curso anterior, ¿no? El árbol de los problemas, y uno de ahí va sacando. Esto es un poquito distinto. ¿Por qué? Porque el enfoque de la resiliencia no quiere apuntar a la carencia, por lo tanto, no quiere ir a resolver un problema. Lo que quiere es fomentar los recursos que ya hay, porque van a ser esos mismos recursos los que después van a ir de a poco, digamos, invirtiendo situaciones, y de a poco, no quiero decir resolver, pero sí adaptar o cambiar el entorno. Porque recuerden que desde el enfoque de la resiliencia lo que se dice es que la resiliencia no resuelve problemas. Lo que hace la resiliencia, trabaja a través de sistemas, por lo tanto, crea cambios en los sistemas. Tanto yo no voy a resolver un problema, voy a provocar cambios, ¿ok? Y si esos cambios los hago trabajando a partir de lo que ya hay, y hago crecer a la persona, las personas entendidas como sistema, y hago crecer el entorno, por lo tanto los otros sistemas que rotan alrededor de este sistema persona, de este sistema niño o niña, voy a ir produciendo cambios positivos y voy a ir creciendo. Entonces, eso es un punto. Ahora, y eso es lo que vamos a hablar ahora. Una vez que identificamos, digamos, este macro tema, ¿no?, lo cual es este macro factor de protección. Ojo, cuando queremos trabajar desde un enfoque de resiliencia, mi consejo es, está el riesgo, pero sobre todo miremos el protector, ¿no? Entonces, una vez que nosotros identificamos este elemento en el que queremos trabajar, hay que pasar a los recursos, y eso es lo que vamos a hablar hoy. Porque, digamos, los factores de riesgo y de protección son, digamos, el paraguas, la cosa más grande, ¿no? Pero dentro de un factor de protección hay muchos recursos que me ayudan. Lo mismo dentro. Por ejemplo, si yo hablo, por ahí había uno que hablaba de gestión de las emociones. Si yo digo que mi factor protector es la gestión de las emociones, ¿ok? Y eso está bien. Si entramos al detalle y pensamos, ok, pero ¿qué significa?
¿Qué significa gestión de las emociones? ¿Qué necesito? Y ahí van a haber muchos recursos, porque para yo lograr eso necesito muchas, digamos, semillas, ¿no? Entonces, para lograr una gestión de emociones, significa que el niño tiene que, por una parte, identificar, ¿no? ¿Cuál es la propia emoción? Y para identificar tiene que reconocer. Por lo tanto, tiene que reconocer, identificar emociones, tiene que expresarlas. ¿Mm? Y también tiene que, además de eso, tiene que haber identificado alguna técnica después para gestionarla, y tiene que haber un entorno que lo ayuda. Por lo tanto, todos esos detalles entran en un factor de protección. Y todos esos detalles son los recursos, digamos. Y es de lo que yo les quiero un poco hablar. Les tengo una pequeña presentación de 5 minutos y después discutimos, ¿ok? ¿Dónde está? Tengo que solo aquí. No la veo. Voy a poner todo el. Ok. Entonces. Ah, no, perdón, me salí. No quería. Ay. Imagino que. ¿La ven? Sí. Entonces. Los recursos son muchísimos y a veces es muy fácil perderse porque son muchos, ¿ok? A grandes rasgos hay recursos, digamos, del individuo y recursos del entorno del individuo. Hoy vamos a hablar de los recursos del individuo, por eso el título, ¿no? El niño, niña, adolescente como protagonista de su propio crecimiento. Y la clase número 4 vamos a pasar a los otros recursos más del entorno. Si bien tienen igual importancia, ojo. Entonces, recuerden, esto lo dijimos en la primera clase, ¿no? El promover resiliencia es un hábito, no es algo, es una práctica, un ensayo, ¿no? Más que algo que desarrollar durante la crisis o los momentos de adversidad. Quizás creo que el punto es, en los momentos de crisis, en los momentos de adversidad, es cuando se activa. Pero para activarla en modo rápido tenemos que haberla entrenado antes, y ahí es donde está el tema del ensayo del hábito, ¿no? El saber cuáles son los recursos, el yo tengo que identificar. Si yo sé cuáles son mis recursos a nivel personal, si yo sé con quién puedo contar, va a ser más fácil para mí lidiar con las adversidades, que no, si yo no soy consciente de a quién puedo pedir ayuda, por ejemplo. Y por eso los proyectos que tienen este enfoque de la resiliencia tienen dos características fundamentales. Por un lado miran al crecimiento, a la autonomía de la persona, del niño o de la niña, y también a la creación de redes. Por lo tanto, volvemos a la palabra, este sistema, ¿no? Estos sistemas que están en red. Ya lo vamos a ir conversando con más detalle, ¿no? Por eso ya esto es solo un recuerdo de lo que ya habíamos dicho en la primera clase, ¿ok? Por lo tanto, es un proceso, ¿no? Y en este proceso vamos descubriendo, vamos tomando conciencia de cuáles son los recursos a los que yo puedo aferrarme, digamos, dentro de mí y de mi entorno. Por lo tanto, el entorno sí juega un rol fundamental, no solamente la persona, son las dos, ¿no? Y por eso, porque el ser resiliente significa saber usar los propios recursos y los recursos del entorno para negociar, ¿no? Con la adversidad. En ningún momento es para, digamos, llevar a cero la adversidad. Y esto es importante, no es para solucionar un problema. La resiliencia no soluciona problemas, sino que simplemente te ayuda a negociar, ¿no? A navegar entre los torrentes, como dice Boris Cyrulnik. Ahora, por eso cuando hablamos de proyectos que tienen el enfoque de la resiliencia, digamos que la motivación y la esperanza son proyectos que sí tienen que tener un componente de motivación hacia, digamos, el niño, niña, adolescente, y tienen que haber esperanza, porque también la resiliencia mira hacia el futuro, por lo tanto son proyectos que tienen, ¿no?, que mirar por el futuro. Pero también, esto es importante,
Son proyectos, los proyectos que tienen este enfoque de resiliencia, son proyectos que motivan al cambio, que inspiran al futuro y que sobre todo crean oportunidades de acción en el presente. Pequeñas cosas, pero donde que ayuda al niño, niña, adolescente a volver a sentirse protagonista. Porque si yo motivo al cambio, trato de que se proyecte en el futuro, pero en concreto no doy una oportunidad de acción, es muy difícil lograr las otras dos. No sé si me explico. Tome un poco de agua. ¿Ok? Entonces, por eso también, ojo, cuando yo digo crear estas oportunidades de acción, se pueden crear a distintos niveles y por supuesto que va a depender de con quién estoy trabajando. Si yo estoy trabajando con niños de 5 años, con niños de 10 o con adolescentes, las oportunidades de acción van a ser distintas porque también tienen que ir relacionadas con el desarrollo, digamos, de la persona. Por lo tanto, tienen que ir de acuerdo a las fases del desarrollo, ¿no? No puedo, si no estamos cayendo, por ahí hablamos, ¿no? Le estamos pidiendo más, ¿no? De lo que ellos pueden en ese sentido. O sea, no puedo hacer una actividad cognitiva o muy difícil con niños de 3 años. A eso me voy. No puedo pedirle a un niño de 3 años que aprenda a leer y a escribir o que sea responsable de una clase, si estoy trabajando con profesores. ¿Okay? Ahora, y la foto de ahí de la niña embarazada es porque les quise poner como ejemplo de cómo configurar estas 3 cosas con un programa de educación sexual. Porque creo que no quería, quería mostrar algo cercano a ustedes, pero que no fuera lo mismo que hacen ustedes. Entonces, por ejemplo, este fue un programa de educación sexual que se trabajó en África, porque en este caso lo que ellos querían era, ojo, no terminar con el embarazo adolescente, sino que ellos querían evitar, ¿no? En este caso el objetivo era, digamos, disminuir el índice de embarazo adolescente. Entonces, para eso, por un lado, si ustedes ven, se trabajó de distintas estrategias. Por un lado, se trabajó en cursos, ¿no? de educación sexual, que por supuesto que eso, digamos, es la base, estamos trabajando, que el curso de motivación sexual era un curso donde se motivaba, se trabajaba también aspectos de la autoestima, aspectos de la afectividad, ¿no? O sea, trabajabas tanto la parte, digamos, de la biología, ¿no? Como la parte más afectiva. Y después hay 2 elementos más que son interesantes, porque, ok, yo puedo hacer mi curso, pero si yo hago el curso, por lo tanto, solo miro, en este caso, si yo solo propongo este curso de educación sexual para, digamos, jóvenes de los 13 a los 23 años, estoy diciendo un ejemplo. Perfecto, pero si ustedes ven después, solamente estoy motivando, pero me falta uno de los aspectos, me falta la creación de oportunidades, me falta algo más concreto en este caso, ¿no? Entonces, claro, si yo a ese programa lo abro un poco a la comunidad y, por ejemplo, hago que el programa participe ambos sexos, por supuesto que va a ser más efectivo. Va a ser mucho más efectivo trabajar con ambos sexos que no solamente con mujeres. O si ese programa yo también de alguna forma trato de que los líderes de la comunidad también participen o tengan alguna participación, algún grado. No estoy diciendo de que sigan todas las sesiones, pero sí de que hayan estas conexiones. Va a ser más efectivo. ¿Por qué? Porque lo que se aprenda, digamos, en este programa de educación sexual después va a tener que ser puesto en práctica en la comunidad de alguna cierta forma. Entonces hay una repercusión con la comunidad. Si yo, por supuesto, además de eso, hago que haya un acceso a anticonceptivos, a contraconceptivos, ojo, no tengo que darlo yo necesariamente, pero sí informo, me pongo en conexión con quizás otra organización que hace eso, ¿no? El programa va creando, digamos, otras redes de apoyo y eso va trabajando en todo lo que es la línea de resiliencia, ¿no? Y si después de eso, además, ¿no? Yo doy en el sentido de oportunidades concretas, como, no sé, oportunidades de educación, por lo tanto, además del programa de educación sexual,
elijo a tot personas, puedo decidir que son solo mujeres, yo puedo decidir que voy a dar 5 becas de estudio a mujeres que siguieron el programa. Voy de esa forma, voy trabajando, digamos, en red también con el entorno, por lo tanto no me focalizo, si bien mi foco sigue siendo, digamos, las mujeres, ¿no? Las adolescentes, hay toda una parte que la cuido, digamos, para que dé más potencia y dé más efectividad a lo que va siendo mi trabajo. No sé si me explico. Ese era un ejemplo bastante concreto y creo que también es importante que cuando ustedes ya después vayan pensando sus acciones proyectuales también traten de pensar en esta lógica. Por lo tanto, sí, me focalizo en mi objetivo, pero también tengo que ver que cuando termine esto, tienen que haberse creado algunas otras redes con otros sistemas. Antes de esto. No sé si tienen preguntas al respecto. Entonces, Roberto, dime. Sí, con el ejemplo que colocaste en el tema de educación sexual, ¿sí? Nosotros alguna vez invitamos a un albergue, a una psicóloga, para justamente hablar de educación sexual. Entonces, la psicóloga empezó a hablar sobre el tema de la educación sexual, todo este tema, ¿no? Pero eran niñas, empezaba por una superficialidad, ¿no? Normal, como se da a todos los niños. Pero estas niñas habían pasado por temas, por ejemplo, de aborto y de abuso sexual, ¿no es cierto? 13 años, 14 años, ¿no? Entonces, creo que ahí esa conexión no era, ¿no? Había algo en la conexión para entablar un diálogo, justamente, ¿no? Más allá. Y la otra cosa que planteamos nosotros, por eso el entorno es importante, ¿no? Eh, Hablar de educación sexual es sumamente complejo, más que entrar a un tema, digamos, de legalidades y todo esto. Por ejemplo, en el Perú, en la educación tenemos una tipología escolar. Entonces, unos dicen una cosa sobre la educación sexual en la escuela privada, que son muchas ahora, otros tienen otro discurso dentro de la educación pública, ¿sí? Que es diferente al discurso. Y otras que tienen, digamos, dentro de la tipología de la educación religiosa, que la iglesia, las iglesias, ¿sí? La católica, la anglicana, todas las cristianas, todas las iglesias que existen en Perú, cada una tiene un propio discurso sobre la educación sexual. Y esto es todos los días. Entonces, frente a esa tipología tenemos lo que tú mencionabas, el entorno, cómo influye, cómo revertimos el entorno resiliente, ¿no? Entonces, por una parte tienes un profesor que está diciendo cosas en serio a los niños en estos diferentes espacios del entorno, ¿no? Eso quería mencionar. Gracias Roberto. Sí, no es fácil, es complejo y quizás por eso también, y otro punto que también es interesante es cómo nosotros como organización, ¿no? Pensamos a estos proyectos resilientes sin perdernos de lo que es nuestro punto como organización, porque a veces también lo que nos pasa es que somos conscientes de este entorno, entonces como que nos vamos abriendo y de repente ya no sabemos qué hacer, porque decimos, pero nosotros trabajamos con los niños, pero ¿por qué estamos, no sé, haciendo esto? No sé, a ver, por ejemplo, en el caso del ejemplo que les di, ok, si yo trabajo con adolescentes, pero ¿por qué tengo que estar haciéndome cargo de, no sé, becas de estudio, microcrédito, ¿no? Entonces, y eso también desgasta la organización, por supuesto. Entonces, ahí también va el desafío, porque yo creo que es un desafío, de trabajar en red con otras organizaciones. Por lo tanto, de decir, ok, mira, yo esto sé que es necesario, sé que es importante, pero no es mi misión, digamos, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Está esta organización, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? ¿Por qué no nos coordinamos? Y ese yo creo que es el gran desafío de la cooperación en general, ¿no? No solamente de ustedes en América Latina, sino que pasa lo mismo
en todas partes, ¿eh? Entonces, de los que trabajamos en el mundo social, del ámbito humanitario, creo que va también por ahí, y en un lugar donde claramente los fondos van siendo cada vez menos o de más difícil acceso, el trabajo en red, el trabajo también con otras organizaciones es importante, y el cómo hacer estas estrategias sin perder lo que es, digamos, la esencia de cada uno de ustedes como organización. Ese también es otro desafío que tienen ustedes desde este enfoque de la resiliencia, porque soy consciente que quizás, claro, es fácil abrir el abanico y perderse y decir, pero bueno, ¿y nosotros qué hacemos aquí en medio de esto? Pero ¿por qué no? Hay que también saber trabajar coordinado con otras organizaciones o simplemente poner límites y decir, mira, nosotros llegamos hasta aquí y punto. Pero eso ya es trabajo para ustedes. ¿Algún otro comentario, alguna otra reflexión? Sí, yo como en este mismo punto creo que es esencial ese trabajo en red y que también conocer nuestras propias limitaciones como organización, ¿verdad? Porque yo reflexionando un poco en el ejercicio de los factores de riesgo, factores protectores, para mí fue como bien desmotivante porque es darme cuenta realmente que el contexto es muy complejo, ¿verdad? Que lamentablemente es difícil a veces pensar en factores protectores, o sea, hay tantos factores de riesgo y factores, a veces los factores de riesgo son infinitos y los factores protectores son muchísimos menos o son mucho más difíciles de pensarlos. Y entonces también ese trabajo en red nos puede ayudar a fortalecer esos factores protectores, ¿verdad? Pero que es importante porque a veces pecamos de querer desde la organización pues atender todo, ¿verdad? Pero es imposible, es humanamente imposible, es económicamente imposible, ¿verdad? Entonces esa articulación en red es esencial que permita también alivianar, y la articulación en red no solo con organizaciones, sino que la articulación en red con garantes de derechos, porque también debemos de impulsar que ellos vayan asumiendo su responsabilidad, ¿verdad? Nosotros últimamente hemos tenido algunos conflictos con la municipalidad, ¿verdad? Y ya no nos abren las puertas como antes, pero igual tenemos que seguir tocando la puerta, yendo a articular, viendo las opciones, porque al final de cuentas es la institucionalidad del municipio, ¿verdad? Y es quienes deben de asumir las responsabilidades que nosotros a veces pecamos de asumir, pero que al final de cuentas debe de orientarse a que ellos asuman sus responsabilidades, ¿verdad? Con la institucionalidad de salud aquí en Chinautla, pues tenemos una buena articulación, hemos logrado fortalecer mucho ese sistema de salud, las referencias, también la atención a niñez y adolescencia. Entonces creo que debemos también de apuntar hacia ese lado, ¿verdad? Hacia la articulación, y la articulación también con los garantes, porque pues al final del día nosotros somos temporales, ¿verdad? Podemos estar 10, 20 años, pero eventualmente ya no vamos a estar, o vamos a cambiar, o vamos a estar en otro espacio, y entonces quienes se van a quedar son los garantes de derechos, y ellos deben de fortalecer, porque al final de cuentas ellos también son los que propician muchos factores protectores. Entonces es importante que asuman esa responsabilidad para transformar esa realidad. Exacto, creo que en este caso, bueno, estamos, esto del curso 4, pero no importa, cuando hablamos del entorno, creo que, claro, hay 3 macro niveles, digamos, de alianzas, ¿no?, que uno hace. Por un lado está las alianzas o las conexiones que uno puede hacer con, si hablamos de niños adolescentes, con las familias, ¿no? Digamos a un nivel más de proyecto, con las familias de los niños y de las niñas adolescentes, o con el vecindario de donde trabajamos, ¿no? Digamos, esas alianzas más informales. Después viene un nivel, digamos, entre comillas, más formal, donde está este segundo nivel de alianzas con otras organizaciones que trabajan como nosotros, otras ONG, otras instituciones. Y luego viene, digamos, la parte más institucional todavía, que sería con estos garantes, ¿no? Municipalidades o ministerios, oficinas, secretariados de, etcétera, etcétera. Por supuesto, entonces la idea es que siempre haya, no focalizarnos solo en un aspecto, sino que, porque ojo, también se nos puede pasar la mano a que quizás vamos mucho hacia el crear estas alianzas, estas estrategias, pero
perdemos de vista, ¿no?, el niño o niña. Entonces, ojo, por eso ese equilibrio es muy difícil, yo sé que es muy difícil de mantener en la práctica, y por eso un tipo de actividad como el de los factores de riesgo y de protección nos puede ayudar un poco a no perdernos de vista en eso. Roberto, ¿levantaste la mano de nuevo? Tatiana me ha hecho pensar en dos cosas que me parece importante. Una es que nuestros pueblos tradicionalmente, y recuperando nuestra tradición, siempre colectivamente hemos respondido a situaciones difíciles. Los comedores, las ollas comunes, la organización de madres para la salud de los niños. Hay una experiencia enorme en América Latina, del cual ahí no tenemos problemas. Pero Tatiana dijo, digamos, es imposible, digamos, porque claro, cuando uno jala la pitita del cajón, sale una complejidad de problemas a partir de las situaciones, ¿no?, particulares del niño y su familia. Pero me parece importante este tema económico, ¿no? El tema, por ejemplo, de la cooperación internacional. Tienen estándares, por ejemplo, de sostenibilidad, estándares, digamos, para medir los resultados, pero cuando estamos trabajando resiliencia, digamos, la gestión de las emociones, esto es la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo lo mides? Cualitativamente, ¿no? Pero lo cualitativo está en discusión, ahora es números y cuantitativo, ¿no? Esto tienes que mostrar en los proyectos muchas veces, ¿no? Entonces, también hay este tema, ¿no? Bueno, es una tendencia también en los últimos años, de estos resultados que hay que mostrar, pero trabajamos con gente que necesita mucho tiempo de recuperación de sus entornos también. Gracias, Roberto. Y bueno, en relación un poco a la última parte que tú comentabas, ¿no? ¿Cómo trabajamos con esta parte que de una parte tenemos el donante que nos pide estos números, este cualitativo, ¿no? Este cuantitativo, nosotros estamos acostumbrados al quali, pero este cuantitativo, ¿no? ¿Cómo hacemos? Y aquí vamos a dar algunos trucos, digamos, en esa línea, porque cuando hablamos desde resiliencia y hablamos no desde la carencia, recuerden, no estamos hablando desde la carencia, sino que estamos hablando desde lo que ya hay. Por lo tanto, digamos, todo el ciclo del proyecto debe ir reflejado en eso. Por lo tanto, un objetivo va a ser siempre desde una mirada resiliente, por lo tanto, desde hacer crecer, ¿no? Incrementar, reforzar, ¿no? Todas esas palabritas, trucos que uno va usando cuando escribe proyectos, ¿no? Más que desde el reducir, ¿no? Y la idea también, porque ya psicológicamente uno se pone, o sea, si uno dice aumentar, reforzar, significa que va de aquí hacia arriba, ¿no? En cambio, si uno dice reducir, el 70% redujo, demostró menos síntomas, síndrome postraumático, por ejemplo. Y ahí uno queda, ¿y si no llego al 70? ¿Y cómo hago esto? Porque además generalmente te piden un 70, de ahí para 75, ¿no? Entonces tú dices, pero ¿no? Y ahí empiezan los vacíos entre lo que está escrito en el papel y la práctica. Pero si ya uno se pone desde este enfoque, digo, mira, yo lo que voy a decir es que, no sé, el 70% al menos una vez manejó las emociones, ¿no? Manejó un episodio de estrés de modo directo. Vas teniendo números igual, pero vas teniendo números que no van focalizados al déficit, sino que vas teniendo números que te van dando cuenta de cómo ha sido ese proceso y de cómo va creciendo ese proceso. Y ese es otro de los aspectos claves también. Tenemos que también aprender un poco en el cómo esto que yo veo, que yo toco cuando entro y que este niño que va mejorando, etcétera, etcétera, cómo lo convierto en un número. Pero ojo, cómo completamos en un número que nos va dando cuenta del proceso más que de esa carencia que se va llenando. Les quiero mostrar esta de acá. ¿Qué es lo que vamos a ir haciendo nosotros de a poco? Vamos a ir construyéndolo, no nos queda tan poco, nos quedan como 3 clases más o menos. Lo primero es hacer un análisis de contexto. ¿Y
que eso ustedes ya lo hicieron, con los factores de riesgo y de protección para la resiliencia. ¿Okay? Mi invitación es a darle de nuevo una segunda lectura, una segunda mirada con los puntos que yo recién les nombré, sobre todo los que tienen relación con el niño o niña adolescente, por lo tanto que sean elementos que efectivamente emergen de este niño o niña adolescente más que del contexto. Esos del contexto podemos ponerlos más abajo. Okay. Este análisis, okay, tenemos que seleccionar uno de estos factores, ¿no? Vamos a tener muchos, por supuesto, mi consejo es seleccionemos un factor de resiliencia. Y ese factor de resiliencia nos va a dar las directivas de lo que van a ser nuestros objetivos y nuestro target. ¿Con quién vamos, con quién o con quiénes vamos a trabajar? ¿Y cuál va a ser nuestro objetivo? Recuerden que el objetivo es enorme, ¿ok? El objetivo general no necesariamente se cumple, porque es el objetivo general. Por lo tanto, mi objetivo general puede ser la paz en el mundo. ¿Okay? Estoy exagerando, pero... Y también, desde ahí, creo que vamos a ver la próxima clase, van a nacer también lo que son los resultados esperados. Por lo tanto, ¿qué yo me espero? Si yo sigo trabajando en base a mi objetivo, en base a mi factor, ¿no? Cosa espero, ahí está mi resultado. Estamos siempre de una lectura de resiliencia, por lo tanto van a ir siempre cosas que van a ir creciendo. Ahora, ¿cómo completar? ¿No? Ok, yo tengo mi objetivo. Okay, sé más o menos dónde quiero ir. Pero, ¿cuáles son los pasos que tengo que ir haciendo? Y ahí está la identificación de los recursos personales y recursos comunitarios. Y va a ser la identificación de los recursos lo que me va a ir diciendo cuáles son las acciones y cuáles, por lo tanto, las actividades del proyecto y cuáles son los digamos, indicadores de este mismo proyecto, que es lo que vamos a ir trabajando en una fase sucesiva, ¿ok? Por lo tanto, yo tengo que identificar qué recursos, como yo les decía, si yo hablo de mi factor de protección son la gestión de las emociones, ¿qué hay ahí? ¿Qué recursos yo movilito para que se genere una gestión de emociones? Identificación, ¿no? Expresión, etcétera, etcétera. Un entorno que también me lo permite, etcétera, etcétera. Si yo hablo de familias que apoyan, ¿de qué estoy hablando? ¿Qué recursos tengo que mover? ¿No? Entonces, ahí viene toda la parte de estos recursos. Ahora, recursos tenemos millones, 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 millones. Son tantos que nos perdemos. De hecho, lo que cuando hablamos de modelos de aplicación de la resiliencia, no sé si lo hemos visto otras veces, cuando hablamos de modelos, lo que tenemos son recursos configurados de distintas formas, que fue lo que vimos también en la primera clase. Pero son siempre recursos. Cuando hablamos de la casita de Van Stendhal, cuando hablamos de los pilares, de los 7 pilares o del mandala de la resiliencia, ¿okay? Por ejemplo, los 7 pilares son recursos, que ahí nos va focalizado hacia recursos, más focalizados hacia el individuo, ¿no? La rueda también, las famosas life skills o habilidades para la vida, competencias transversales, son todos recursos, ¿ok? Que nos van a ir ayudando. En particular, porque yo creo que es más, personalmente me gusta, vamos a ir hablando de lo que es el paradigma de la Grotberg. Que originalmente la Grotberg lo que hace, ojo, estos son algunos, pero si uno va al detalle, hay muchísimos más. Lo que hace la Grotberg divide en 3 grandes categorías. ¿Okay? El original son 3 categorías. Yo soy, yo tengo y yo puedo. El yo soy tenía todo lo que es el ámbito identitario y de las emociones. Por lo tanto, a veces quedaba demasiado cargado y uno o se iba mucho a las emociones o se iba mucho a la identidad. Entonces, lo que hemos hecho hace un par de años, que resulta bastante bien, es
Esto lo dividimos y creamos una categoría más. O sea, por lo tanto, este esquema que ustedes ven está inspirado al paradigma de Grothendieck. Por lo tanto, tenemos un yo soy, un yo siento, o un yo estoy, un yo tengo y un yo puedo. Las primeras dos, yo soy y yo siento, son absolutamente conectadas a la parte más personal, ¿no? Por lo tanto, al tema de una identidad, digamos, sólida, pero que no se cierra a las demás, que no, digamos, pisotea otras identidades, que no se cierra al contacto con otras identidades. Tenemos la creatividad, por lo tanto, toda la parte del yo soy, toda la parte cognitiva. La creatividad, la flexibilidad, un pensamiento crítico, locus of control, por lo tanto las cosas suceden por mi responsabilidad, por responsabilidad de los demás, ¿no? Es ese juego que muchas veces... autonomía, ¿no? El sentido del humor, también está toda el área de la espiritualidad y toda el área de los valores. En este yo soy, en esta gran área que está el yo soy. Mientras que en el yo siento tenemos todo lo que está relacionado con el mundo de las emociones, por lo tanto, todo lo que es la gestión de las emociones, la empatía, ojo, si bien la empatía funciona tanto en el yo siento como en el yo tengo, porque la empatía también es bien social, y la parte que también, sobre todo después del COVID, se ha desarrollado mucho, el tema de la conciencia corporal, el cómo yo siento mi cuerpo, cómo yo escucho mi cuerpo, porque claramente, sobre todo si estamos hablando de las emociones, tienen las emociones una parte corporal, que si bien las negamos, nosotros las emociones las sentimos en el cuerpo. Por lo tanto, el cómo yo escucho, ¿no? Y siento mi cuerpo. Luego está una parte del yo tengo, que está absolutamente relacionado con digamos, los vínculos, ¿no? Que yo tengo a mi alrededor y cuáles competencias yo puedo poner en práctica también, como, no sé, habilidades para comunicar, ¿no? Para facilitar este yo tengo, y el yo puedo, que es cuando ya las cosas más concretas, la proyección, las habilidades para el futuro, para eso necesito también participación. Entonces, digamos, eso es a grandes rasgos. Por lo tanto, volviendo atrás, aquí. Por lo tanto, para saber cuáles son los distintos pasos que yo voy a ir dando, ¿no? Necesito seleccionar recursos. Por lo tanto, ¿cuáles son los pasos que tendrían que hacer ustedes ahora? Identificación de un factor, no más, porque ya dijimos, ya se dieron cuenta ustedes que a veces son muy grandes. Por lo tanto, si pensamos a más de un factor, nos vamos a ir perdiendo. Identificación de un factor que lo vamos a convertir en un objetivo. Y luego, identificación de recursos. Sobre todo, en este caso, por hoy vamos a hacer el yo soy y el yo estoy. Ojo, que me ayudan, digamos, a seguir creciendo con este factor. Esta identificación de recursos van identificados tanto a, digamos, el beneficiario directo de mi eventual proyecto, como también nosotros como organización. Se puede pensar a un yo soy, a un somos, a un yo siento, a un sentimos, ¿no? Yo tengo, tenemos, yo puedo y podemos, para no ir perdiendo esta línea. ¿Tienen preguntas? Muchas, ¿o no tienen? ¿Comentarios? Estos recursos los vamos a trabajar con un formato, has dicho yo soy, yo estoy. Exacto. Ajá. ¿Cómo los vamos a trabajar? A ver, yo les voy a pasar, no me gusta, pero lo voy a hacer porque si no muchos se pierden. Yo les voy a pasar una lista de potenciales recursos. Pero ojo, pueden haber cosas que ustedes ven y que no están en la lista, así que inclúyenlas.
Porque yo siempre digo, las listas funcionan, pero hasta un cierto punto. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Los siguientes pasos son, 1, me tienen que identificar un factor protector que quieren que se convierta, digamos, en el objetivo, porque estamos hablando de que nuestro resultado final va a ser entregar un microproyecto, digamos, un mini proyecto. Por lo tanto, ¿cuál va a ser ese factor? Y cómo ese factor yo lo convierto en objetivo. Por lo tanto, factor, no sé, gestión de las emociones y luego objetivo. ¿Cómo ese factor, no? Y escríbanlo como si escribieran un objetivo para un proyecto. Y luego, para llegar ahí, ¿qué es lo que necesitan? ¿Qué ingredientes necesitan ir moviendo? Y ahí van a ir poniendo vamos a trabajar la primera parte, sobre todo, yo soy y yo siento, y lo que va a ser la segunda clase, después vamos a trabajar los otros. Pero ojo, no hay un número mínimo y un número máximo. Depende de lo que ustedes, de sus entornos y lo que ustedes quieran. O sea, de hecho pueden decidir trabajar solo con un recurso. O sea, no se desesperen por poner muchos, porque mientras más ponen, más complicado es. De alguna manera sería pensar en recursos desde el contexto que tenemos, porque desde esta lógica resiliente, qué recursos ya podemos identificar que sean mucho más asequibles para nosotros y a partir de eso ya hacer nuestra lógica de convertir el objetivo, o sea, de escribir el objetivo y luego de hacer un listado de esos recursos disponibles. Esa es la idea. Un poco al revés. La idea Al es revés. que, al revés, exacto. La idea es que primero elijan el factor, que es lo que les va a dar el objetivo en este caso. Es un poco al revés de los otros, de cómo uno hace desde el ciclo proyecto. Entonces, que luego digan, para llenar este factor, para completar este factor, ¿qué recursos me pueden ayudar? ¿Qué recursos me van a ayudar a hacer crecer este elemento? La creatividad, la gestión de las emociones, el pensamiento crítico, qué sé yo. ¿Qué es lo que me va a ayudar a que vaya creciendo esto? Solo desde el yo soy y desde el yo, exacto, desde el yo soy y desde el yo siento. Ahora, estos recursos son recursos que ustedes ven, por supuesto, no son recursos que ustedes tienen que inventarse, o no son cosas no son recursos que ustedes quieren hacer crecer, sino que son cosas que ustedes ya ven que están y que simplemente van a reforzar. Que tienen ustedes como organización, por lo tanto, un somos, y que tienen los niños, niñas y adolescentes con los que ustedes trabajan. Por lo tanto, factor y su conversión a recurso, a objetivo, y luego selección de recursos. No es necesario que elijan 10, porque elegir 10 significa que son actividades con indicadores. Ojo, porque los recursos después se van a convertir en actividades de proyecto e en indicadores de logro, ¿no? Por lo tanto, mejor que elijan pocos, pero que efectivamente pueden manejar. No sé si tienen alguna pregunta. Eso los vamos a seleccionar y los vamos a enviar antes de la próxima sesión. Exacto. Mi consejo, y por favor les pido encarecidamente, es que me manden todo eso, no la noche anterior. Les explico por qué. Porque la noche anterior de ustedes es mi mañana. Entonces yo no tengo tiempo de leerlos, esa es la verdad. Entonces, si ustedes me lo mandan un día anterior, yo leo, yo abro el Moodle hasta mi noche antes mi noche antes del curso. Pero si es la noche de ustedes, yo no los voy a ver.
Ujú. Que no me va a dar el tiempo. Pero podríamos decir, para poner una fecha que sea práctica, máximo el martes 30 de mayo, de tal Exacto, manera que la próxima sesión es el 1 de junio y así te queda todavía un día, ese día de margen exacto, para poder ver todo. No sé exacto. qué piensan los demás si están conformes. Ujú. Máximo el 30 de mayo. ¿Pueden mandármelo el 30 de mayo en su noche? Sí. Mejor que no, pero no nos saquemos la suerte entre gitanos, dicen por ahí. Eh, por lo tanto, sabemos que van a estar mandando todo en la noche, pero mándemelos el 30, para yo tener modo de leerlo. Ujú. Eso, no sé si tienen preguntas. Mi invitación es a que lo hagan, bien o mal, pero lo hagan y de ahí vamos arreglando el tiro, porque yo sé que no es fácil, porque no siempre una vez está acostumbrado a pensar en otra lógica y esta nueva lógica puede ser un poco compleja a veces, ¿ok? Entonces, les repito, paso 1, revisen de nuevo la hojita de factores, elijan uno y conviértalo en un objetivo. Y luego, ¿qué recursos moverían ustedes ahí para alcanzar? Recursos que ya hay, no recursos que tienen que hacer crecer desde cero. ¿Qué ibas a hablar? Sí, Natividad, dime. el hacer ese trabajo ha significado un mirarme y hoy medio duro la cosa. Y en muchos momentos en mi actitud realmente soy un factor de riesgo para los niños, niñas y adolescentes. Entonces me ha significado de verdad moverme el piso. Ya hace años compartí un proceso de formación en buen trato con el vice, el 2002, 3, 4 y 5. Y claro, había perdido todo ese aprendizaje tan hermoso y ahora como que estoy yendo con más cuidado a relacionarme con las familias, con los niños, como que me siento un factor de riesgo y ando mirando más hacia adentro, hacia la organización y hacia mí. Y más allá de latiguearme, el ver, a ver, qué recursos yo también necesito como persona para ir avanzando, ¿no? Y eso me encantó del trabajo, al elaborar el trabajo, me encantó porque dije, no es en vano donde estás, el Señor te lleva donde tiene que llevarte. Y esta mañana, por ejemplo, tuve una conversación con mi nieta y, y realmente pensaba en que cada frase que decía si era un factor de riesgo de protección. Entonces, me está afectando y tenemos, me encantó. Solo eso quería aportar. Gracias, María Natividad. Sí, la resiliencia tiene eso, después uno anda por ahí. A mí también me pasa a veces que ando pensando en factores de riesgo de protección también. Cuando juego a veces con mi hijo también me pasa lo mismo, así que no te preocupes. Pero bueno, creo que es importante también un poco lo que tú decías, estos procesos reflexivos que no siempre tenemos, porque la máquina nos va dando cuenta y tenemos que ir siguiendo, ¿no?, el ritmo de la máquina muchas veces. Pero a veces es interesante también detenerse a reflexionar sobre las propias prácticas. Y ojo, yo estoy segura de que también era un factor de protección, no es que todo sea riesgo, sino que, ojo ahí también. ¿Eh? Estoy segura que por ahí hay mucho de protección. Pero sí, yo encuentro que es absolutamente rico, digamos, el ponerse en duda, el salir de nuestras zonas de confort, digamos, y ponernos un poco en duda. A mí me llamó mucho la atención, ¿no? Siempre con Vice, yo no lo seguí directamente, lo seguí un poco indirectamente, pero todo el proceso de políticas, de construcción de políticas de protección, ¿no?, con las organizaciones, donde tú dices, bueno, hay que partir de la base de que yo sí puedo ser, ¿no?, un potencial abusador, ¿no? Y entonces, pero eso es fuerte, pero sí, hay que partir desde esa base, porque si no estamos negando una realidad. Entonces, me recordó eso también. Bueno, mis estimados y estimadas. Pero no sé,
Creo nomás que por ahí siempre es cuestionador lo que decía María Natividad, que justamente estas lecturas nos ayudan a mirarnos a nosotros, primero mirarnos, mirar nuestro equipo, nuestro entorno y cómo siempre son disparadores que te ayudan a mirar a ti misma y a cuestionar ciertas cosas que a veces uno lo hace automáticamente y cuando vas pensando en factores de riesgo, factores de protección y a llevarlo a cuando llevas a tu realidad de trabajo, del entorno, nos mueve muchas cosas. Así es que no te sientas así como factor de riesgo, María, porque creo que cada uno de nosotros nos miramos y nos cuestionamos, porque eso también pienso que es parte del curso, ¿verdad? Exacto, yo siempre digo que estos cursos tienen como excusa a veces el niño adolescente, pero al final el punto pasa por ahí. Muchas veces los operadores sociales, digo, las organizaciones o quienes trabajan directamente en terreno, pasan a un punto como si fueran instrumentos, ¿no? Porque es como del objetivo al niño, ¿no? Y toda la cadena que hay todas las personas, todas las piezas que hay en el medio quedan un poco como objetos muchas veces. Y el enfoque de la resiliencia y este tipo de actividades también ayuda un poco a eso, ¿no? A volver a mirarse a sí mismo como la misma organización está hecha por personas, por lo tanto es importante este tipo de reflexiones. Ojo, de vez en cuando, por supuesto, porque si no, no haríamos ningún proyecto en concreto, pero sí hay que hacerla también de cuando en cuando y de vez en vez. Sí, yo Así. quiero rescatar que tenemos una mirada crítica, pero al mismo tiempo es una crítica para poder ver lo positivo que hay en el contexto, para poder identificar un factor que efectivamente podamos trabajar. Yo creo que ahí está el éxito de la mirada resiliente. O sea, no quedarnos en lo negativo, sino al contrario, ver de eso positivo que puede ser incluso poco, se puede extraer mucho, porque se puede generar un proceso. Por ahí creo que también es importante verlo, ¿no? Claro, la mirada crítica la necesitamos y más ahora con esta lógica de las políticas internas de protección, claro que los adultos debemos ser vigilantes y críticos en nuestra acción, eso sin duda, pero eso no quiere decir que seamos pesimistas o que tengamos una mirada negativa con nosotros, sino al contrario, también tenemos que tener una mirada muy positiva de lo que hacemos, porque eso que hacemos puede generar cambios significativos. Exacto. Sí. Muy buenas palabras, Diego. Entonces, eso, con esas palabras de Diego, yo por mi parte ya iría cerrando lo que ha sido el encuentro de hoy. No sé si tienen otras preguntas u otras reflexiones. De todas formas, siempre está el Moodle por si tienen preguntas durante, digamos, el proceso de construcción, no sé, alguna pregunta sobre recursos, etcétera, etcétera. Siempre tienen la plataforma de Moodle, así que igual pueden contactarme a través de eso o a través del correo, como sea más fácil. Sí, Roberto. En el tema de resiliencia comunitaria, mencionabas la clase pasada en el tema de Suárez Ojeda. ¿Tú tienes esta bibliografía de Suárez Ojeda? Pero en Sí, español. En español la tienes para ser más fácil. sí, Sí, tengo la Sagrada de Ojedas, la comparto en el Moodle, se la paso. O sea, ya, te puedo pasar también, o sea, tengo el libro de Suárez Ojeda, pero eso es más difícil de subirlo, de cargar, de subirlo al Moodle, pero el nombre y todo sí, y por ahí debería tener algo más digital. ya. Ujú. Gracias, te agradezco. Entonces, mis estimados, sí, bueno, ya con esto finalizamos la sesión de hoy. Estamos pendientes entonces en el Moodle de subir la próxima actividad o tarea. Importante mantener la fecha límite el 30 de mayo y luego cualquier duda también poder comunicarnos por email o directamente en la plataforma Moodle que hemos utilizado muy poco, pero que vale la pena utilizarla. ¿Ok? También
Verónica nos va a facilitar algún material de lectura bibliográfica para que eso nos sirva en nuestra reflexión. Bueno, nada, agradecidos por la presencia de todos. Nada más recordamos que el 1 de junio, que es día jueves, a la misma hora vamos a tener la sesión número 4 de nuestro curso. Perfecto. Bueno, Bueno, muchas gracias buen por viaje, Verónica. por Que la- vayas Gracias. bien, que regreses bien. Gracias, Vero. Chao, Diego. Gracias. Bueno, nos Gracias. vemos para la próxima. Hasta Diego, luego. Que gracias. estén bien, nos vemos. Gracias. Chao, chao. Chao.